tal, amigos? Nuevamente con ustedes a través de El Salvador Today. Es un gusto nuevamente compartir un tema de actualidad con ustedes a través del periódico digital Cronio y también estamos en Facebook Live. Mira, de veras que es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy un tema que en las últimas horas está generando o mantiene una generación informativa muy fuerte y hoy queremos aprovecharlo para abordarlo un poco más a fondo con nuestro invitado. Vamos a abordar el tema: el Sistema Nacional de Salud, ¿deficiente o eficiente? ¿Cuál es su realidad? Creo que a muchos nos ha pasado en los últimos días que de una u otra forma hemos estado un poco complicados de salud, y es que hay tantas cuestiones en el aire, tantas cuestiones que nos afectan la salud, y queremos explorar qué es lo que pasa en realidad en el país, si el Sistema Nacional de Salud está trabajando como debe de ser, en óptimas condiciones, o qué deficiencias puede tener para no prestar un buen servicio. Y para ello, hoy me acompaña el doctor Juan Antonio Tovar, él es presidente del Colegio Médico de El Salvador, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, un gusto tenerlo por acá y bienvenido a este proyecto informativo Salvador Today. Es un gusto estar nuevamente con usted, siempre ha sido una relación muy importante la que hemos mantenido en las comunicaciones y en otras ocasiones en otros cargos, y actualmente como presidente del Colegio Médico. Así que a su servicio completo para poder definir algunos de los puntos importantes que se han establecido en la agenda. Bueno, muchas gracias, bienvenido entonces. Y recuerde, estimado amigo televidente, que usted puede participar con nosotros. Quiero contarle de que el primer segmento, la primera parte de Salvador Today es gracias a Megablock. Recuerde que Megablock es Megawall, mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos de muros de contención. Consulte precios al 2523-2300 o visite nuestra página web www.megablock.com.sb. A ver, doctor, hemos visto en los últimos días que hay nuevas enfermedades, digámosle, o nuevos impactos de la salud de los salvadoreños, y la reacción de las autoridades a veces o es muy lenta, o ellos en su evaluación consideran, no, esto va a pasar. Pero cuando vemos que se desencadena esto en una epidemia quizás, o en una generalidad más fuerte, ellos reaccionan. Pero muchos dicen, salud reacciona mal. ¿Cómo ve esta parte en una primera instancia de las autoridades de salud pública en este momento? Muy bien, esa percepción es totalmente lógica, tanto de la población como de nosotros los profesionales del área de la salud, porque usualmente ha sido incluso la misma comunidad la que ha dado la alerta y da la impresión que a las autoridades no les interesa. Voy a empezar por el caso ejemplar de la epidemia de chikungunya. Aparece en un cantón de Tustepeque, todo el mundo sabe que hay un problema nuevo, que hay una enfermedad no conocida hasta el momento en el país. Se establecen las alertas tanto a nivel comunitario, colegas nuestros epidemiólogos e infectólogos que tienen una gran experiencia, lo plantean, y en un afán aparentemente de no alarmar a la población, pero yo diría desconocimiento tal vez, se niega la existencia de ese nuevo problema y se espera un tiempo increíblemente largo para tomar decisiones en las cuales la participación comunitaria es fundamental. Si usted no declara un problema epidemiológico como ese, ¿qué participación va a tener de la comunidad? Y voy a ponerlo claro: el control de una enfermedad como el dengue, como la chikungunya, como el Zika, depende básicamente del control de las condiciones higiénicas y el control de la comunidad misma, depósitos de agua, llantas, etcétera, que sabemos que son elementos que persisten en la vida cotidiana del salvadoreño. Claro. Entonces, una alerta temprana permitiría tomar las medidas. Obviamente no es solo fumigar, por eso que le digo en el caso específico de eso. Y lo traigo a cuenta porque lo mismo ha pasado hoy día con el problema de la influenza. Pero disculpe que lo interrumpa, ¿hay protocolos que determinan, por ejemplo, el hecho de por qué usted debe declarar una alerta? Porque a lo mejor si algunos colegas en su momento dijeron, mire, Chick viene, o hay indicios de esto, lo trasladan a las autoridades, y las autoridades hacen un monitoreo, y por eso pregunto, ¿hay algún tipo de parámetros? Exactamente. Hay parámetros, y es lo que tratan de defender muchas veces los funcionarios, que si no se ha cumplido con tal requisito no pueden declararlo. Pero señores, miren, mis abuelos me enseñaron cosas tan simples como que ciertos elementos de la naturaleza definen qué es lo que va a pasar. Los nidos de huacalchillas, cuando están bajos, es porque va a ser un invierno con mucha huracanes. Y cuando están altos es cuando no van a haber huracanes. Y eso lo saben muy bien las huacalchillas sin tener que recurrir a ningún otro sistema. Entonces, si bien es cierto, eso es verdad, pero hay que reconocer
que el gran problema en nuestro medio es que no tenemos una información fidedigna de nada. Es decir, en salud tenemos un gran déficit. Cuando nosotros queremos hacer estudios de cualquier tipo, el primer tropiezo que nos encontramos es que no hay estadísticas. Entonces, acá se puede decir, es que solo tenemos tantos casos reportados, pero ya la comunidad sabe que toda su población está afectada de ese problema. Anoche yo platicaba con un colega internista y me decía que solo él tenía registrados 92 casos de influenza. Entonces, quiere decir que el problema es que no se recaba la información o no hay interés en recabarla. Y desgraciadamente sí tengo que reconocer, mire, las estadísticas acá es el tema débil. Entonces, si yo no tengo información privilegiada, es difícil que pueda establecer ese rango de los protocolos internacionales. Pero se estará tapando la información, no, es que eso no, es un déficit. O sea, no puede recogerla. Yo ahí no iría tan lejos. Ajá. Ni sería tan mal pensado. Le pregunto esto porque hace unos 2 días la fracción de Arena presentó una pieza de correspondencia en la que pedían que fuera penado el hecho de que el gobierno oculte cifras, decía, que dé información acertada. Entonces me da la impresión, cuando usted me asocia esto, y esto no es nada nuevo porque en otros gobiernos se ha dado, que los gobiernos no son ágiles en ese sentido. Entonces por eso menciono, son situaciones diferentes. Sí. Por un lado, yo diría, una cosa es ocultar información y eso es delito, y eso debería ser penado. Claro. Y otra es ni siquiera tener esa información. ¿Qué es lo que en salud está pasando? Es que mire, realmente un sistema de vigilancia, un sistema estadístico adecuado es el déficit que hemos dicho siempre que tiene El Salvador, y afortunadamente también lo han reconocido las autoridades. Si usted quiere saber en este momento cuántos pacientes han muerto de cáncer de tiroides en El Salvador, ¿lo puede saber, sí o no? No. Si usted quiere saber la prevalencia o la incidencia de una patología, ¿lo puede saber? No. Carecemos de ese tipo de registro de una manera fiel, muy diferente de otros países que ya han avanzado en ello. Entonces, yo por eso no quisiera pensar tan mal, asumiendo que el problema es de querer ocultar información. Entonces dice, nos basamos en este protocolo y si no tenemos tal número no podemos pasar de la zona de seguridad a la zona de alerta, y mucho menos podríamos pasar tampoco a la zona de declaración de epidemia. Es verdad, pero esa información se busca y se puede buscar en la misma comunidad. Por lo tanto, yo creo que el déficit real es, al no tener una información eficiente, al no tratar de conocer la opinión de los expertos, se va demasiado lento. Ya OPS, que es experto, había planteado en septiembre del año pasado la necesidad de una vacunación en la población susceptible en El Salvador en el tema de influenza. Probablemente hubo otras razones, incluso la económica, que no permitió la compra de las vacunas y se retrasó esa observación, esa recomendación que había hecho OPS. No estaríamos en la situación actual de influenza con esos casos de neumonía si se hubiese provocado una respuesta ágil a eso. Entonces, hay diferentes motivaciones. Hay motivaciones de desconocimiento, hay motivaciones relacionadas con la parte económica incluso también, porque si yo no tengo en ese momento para comprarle la dotación de vacunas necesaria, pues no voy a poder vacunar. Pero era algo que ya se había definido. Y luego cuando aparecen los casos y se empieza a ver cómo los pacientes iban teniendo sintomatología distinta a una gripe normal, porque es distinta, o sea, no tiene nada que ver, así fue como se descubrió la chica. La chica dice, no, esto no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con el dengue, esta es otra cosa. Entonces, la parte clínica es importante, pero muchas veces esta parte clínica es obviada. Esas alertas son obviadas. Entonces no se toman las medidas que deben ser las adecuadas como para que se enfrente ante esa situación. Pero entonces, no hay capacidad entonces de las autoridades, porque si un monitoreo que supuestamente ellos dicen lo hacen constante o bajo un protocolo permanente, les permitiría en cualquier instancia estar o encender algunos focos amarillos de precaución. Es correcto, es correcto. El problema es que se hace tal vez con una población muestral que no refleja todo el país. Bueno, todos sabemos que hay zonas de este país donde es difícil entrar. Claro. Y no se puede censar, o no se puede revisar, o no se puede ver. Pero la misma ministra decía, es que miren, no hace falta hacer una alerta de emergencia porque estamos combatiendo esto. Bueno, pero ya la hicieron. No, por eso, pero en su momento, antes cuando lo presionaban para eso. Entonces, ¿quién tenía razón, Edwin? ¿Los que pusimos la voz de alerta o ellos?
sea, ¿quiénes teníamos razón? O sea, los epidemiólogos, los infectólogos del colegio médico que plantearon claramente ante la opinión pública lo que estaba pasando. Entonces está claro, lo mismo pasó antes. Se está dando un divorcio inadecuado entre el clínico y el funcionario, que no le permite ver más allá y creer que todo lo que se dice lleva un objetivo político, cuando lo que menos interesa acá es la parte política, nos interesa la población salvadoreña, claro, su salud. Se trata de descalificar cualquier situación que uno plantea como una denuncia, como que esto tiene un tinte político. Créanme que de eso uno llega un momento en que se harta, claro, se harta, porque no es posible que todo lo que uno plantea de una manera técnico-científica se termine diciendo o se termine tratando de deslegitimar diciendo que es político. Se juega con la salud de la gente. Claro, sí. Claro. Bueno, déjeme hacer la primera pausa y cuando regresemos, quiero que este tema que de la falta de atención o de la reacción tardía, ahora lo apliquemos en otro escenario, que es la asistencia médica en los centros hospitalarios y la falta de medicamentos, porque en realidad es lo que se ha cuestionado también en los últimos días. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Despido este primer segmento del Salvador Today. Recuerde, Megablock es Megaball, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos en muros. Puede consultar su precio al 2523-2300 o visite nuestra página www.megablock.com.es. Ya regresamos. Más del espacio del Salvador Today. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía y recuerde que puede también comunicarse con nosotros. Tenemos dos vías, son cuentas de Twitter @croniosb y mi cuenta personal @gongorismos. Ahí usted nos puede hacer consultas o preguntar sobre la temática que hoy estamos abordando. Y quiero comentarles, estimados amigos televidentes, que el segundo segmento del espacio del Salvador Today es gracias a Socios Salón y Spa. Estamos ubicados en Plaza Leadeiro, San Salvador. Socios Salón y Spa brinda los servicios de más alta calidad a precios accesibles. Usted puede consultar los precios al 25648693. Si usted quiere siempre estar muy elegante o muy guapa, vaya a Socios Salón y Spa, que ahí le garantizo que usted saldrá muy conforme. Doctor, antes de que pasemos a esta parte, la que le decía que quisiera que exploramos sobre la parte de medicamentos, hoy por la mañana estuvo la señora ministra de Salud en otro medio y hacía énfasis que ellos han actuado, dice, de manera correcta y oportuna y que vacunaron a tiempo, solo el 10% era influencia en los casos que se analizaron. Esa respuesta, ¿cómo la adecua usted? Mire,
Yo creo que todo funcionario tiene derecho a defenderse ante situaciones que no han sido felizmente atacadas. Ahora, en este caso particular, quiero mencionar, hubo descobertura o falta de cobertura en la vacunación. ¿Cuáles son las poblaciones a las cuales se dirige la vacuna de la influenza? Son 3 básicamente. Los adultos de más de 50 años, los menores de 10 años y las poblaciones en riesgo independientemente de la edad que tengan, diabéticos, nefrópatas, con cualquier otra patología de base. Ellos como la población blanco, la primera, y eso no es cierto que se ha vacunado a todo al grupo poblacional que estamos hablando. Luego, la otra cuestión interesante sobre este tema... Solo 10% dice es influenza de los casos analizados, dice. Solo 10%, o sea que si hubo 50, 200, solo 10%. Bueno, y entonces, ¿por qué hay tanta mortalidad de neumonía? Si la neumonía es la consecuencia más grave de los problemas de influenza. ¿Y por qué en los hospitales privados se está haciendo mucho diagnóstico de influenza tipo A? Que el problema es que si no busco un diagnóstico, no lo voy a encontrar. Ahora, y si no lo busco con intenciones de ocultar información, eso sí es grave. Ahora, si yo no tengo esa información, eso es distinto y puede ser válido. Pero quiero aclarar, los casos de influenza que actualmente se han presentado son altos, pero es que ese no es el problema. El problema es que ocurra cualquier infección respiratoria aguda que conduzca a las complicaciones graves como la neumonía. O sea, la complicación es lo que nos preocupa. Y que es por falta de atención. Y ante todo por falta de prevención. Es que la prevención no la vamos a enfocar estrictamente solo en el aspecto de la vacuna. La prevención pasa por una serie de pasos. Por ejemplo, tenemos el caso de la protección ante las gotículas, o sea, la necesidad de que la población utilice mascarilla. Pero ¿cómo va a utilizar mascarilla si no la tiene, no tiene acceso a ella? Si nadie se la va a proveer. Ahora, hay que educarlo también, porque alguien dice, no, es que andar con mascarilla esto me provoca demasiado inconfort. Entonces hay que decirle, mira, no importa que el disconfort que te dé, pero lo necesitas porque tienes que evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, o sea, es un montón de medidas, no es simplemente solo vacunar o no. Ahora, lo que sí a mí me preocupa es que la cantidad de pacientes que se están complicando es grande. Ahora, y la otra cosa es que la ventaja que tiene la vacuna es que esta es una vacuna que tiene antígenos no solamente de la influenza tipo A, junto con sus 2 componentes principales, que es el H3N2 y el H1N1, sino que también de la influenza tipo B, de tal manera que da una mayor cobertura. Y por último, si fuera la influenza C, que es la estacional, la típica, si se va a complicar, igualmente grave. Entonces, ¿qué hace en este caso la vacunación? No tanto evitar que las personas no se enfermen, pero sí evitar que se generen complicaciones graves. Ahora, ¿por qué decimos de que hay una respuesta tardía? Porque todo este tipo de información se ha venido dando con suficiente anticipación, no solamente por la gente técnica, sino que por los mismos medios. Los mismos medios han estado alertando. Pero no reaccionaron. Y no había reacción. Ahora, ¿por qué no se produce esa reacción? Tampoco lo tenemos claro. Ahora, y ahí vamos a tocar un tema adicional. Si es por factores estrictamente numéricos, señores, en el país ya no podemos seguir esperando que un número nos diga qué actuar, porque de eso es de lo que carecemos. ¿Por qué no existe, por ejemplo, un instituto de tratamiento del cáncer? Digo, no como el Instituto del Cáncer, sino que hablo de algo del Estado que sea representativo de la necesidad de manejo del cáncer. ¿Por qué ni siquiera tenemos datos fidedignos de qué tanto el cáncer nos está matando? ¿Por qué no tenemos un hospital especializado o un instituto de nefrología? Porque ni siquiera tenemos claro de que esa enfermedad que día a día mata a salvadoreños, cómo se está comportando. No hay una base que sustente la necesidad de trauma. ¿Por qué no tenemos un Centro Nacional de Trauma que ya debería de ser una realidad? Porque al final dices, no, pero es que no es mucho lo que tenemos de trauma. Pero la gente dice, pero yo sí veo que la cantidad de... Entonces, hay un divorcio entre el conocimiento obvio y el conocimiento numérico. Y al darse ese divorcio, entonces va a ser difícil que los planes surjan con el conocimiento numérico. Ahora, si se quiere reforzar eso, bienvenido. Claro. Pasemos al otro escenario. La atención ya en los centros asistenciales, las consultas que se prestan por diferentes atenciones y la queja que ha ido en aumento, porque hay que señalarlo, ha ido en aumento. Si usted lo ha tenido una experiencia, compártela con nosotros, de gente que va a los hospitales y la respuesta es: no hay medicamentos.
Mientras tanto, las autoridades han dicho de que sí hay un abastecimiento, incluso se manejaba de que se habían inyectado más o menos 24 millones de dólares en medicamentos, pero cuando esto se traduce, no sería ni siquiera un porcentaje que alivie eso, si fuera cierto, y otros dicen que es mentira, que no ha habido esa inyección. ¿Qué pasa al interior de algunos centros asistenciales, doctor, en donde no hay medicamento para atender a la gente como tal? Muy bien. Con mucha propiedad y conocimiento puedo decirle a la población que el tema de desabastecimiento es real y que persiste aún después de esta inversión que se ha hecho, que no dudo, yo no voy a dudar de que se ha hecho esa inversión. El problema, ¿cuál es? Esto también se dijo, y esto va a parecer ya repetitivo de que estoy diciendo lo mismo, pero a principios de año yo tuve diferentes participaciones en los medios para manifestar que ese déficit con el que se presentaba el presupuesto del sector salud o del Ministerio de Salud iba a afectar de manera directa en el plazo más corto esperado. E incluso yo hablaba que para el mes de junio íbamos a tener serios problemas de desabastecimiento en insumos, en medicamentos y en otra serie de elementos necesarios para el adecuado funcionar de los hospitales, de las unidades de salud, porque aquí estamos hablando de todo, no estoy hablando solamente de hospitales. Eso se planteó y era lógico. Y yo particularmente dije que me parecía que no era una responsabilidad directa de las autoridades por cuanto ellos iban a tener que aceptar lo que les diesen, pero que si era obligación empezar desde ese momento a solicitar el refuerzo presupuestario necesario, porque el problema se iba a presentar. Pero mire, ¿por qué es deficiencia? Yo tengo entendido que la compra de medicamentos se hace con tiempo específico y hay dinero para ello, pero me da la impresión de que no se proyecta o no hay una planificación como tal, porque este es un estira y encoge por una parte, pero una realidad sustancial en los lugares donde ustedes trabajan, porque ahí no hay sueros, no hay analgésicos, no hay medicamentos sencillos. Y hay un caso que me llamó mucho la atención en un medio colega, en el que se decía de que la gente llamaba desde los hospitales a las farmacias para que les llevaran la medicina adentro del hospital. ¿Es tanto así? Mire, esa información como tal, así, yo no la tengo, pero la creo. La creo porque se ha dado el extremo de que afuera, por ejemplo, de la emergencia del Hospital Rosales, han dado gente vendiendo sueros y todo sabiendo que es una necesidad. Así como, por ejemplo, desde que se quitó en el hospital la alimentación, usted va a ver que alrededor de todo el hospital hay gente ofreciendo comida para que puedan salir a comprar ahí los empleados y incluso alguna vez pacientes. Entonces, mire, el ingenio del salvadoreño es tan grande que rápidamente cuando observaron de que había déficit de sueros, que había déficit de analgésicos, ahí andaban vendiendo. Es un atentado. Por supuesto, porque no está siguiendo las cadenas de protección adecuadas, pero lo que le quiero entender, la población tiene que resolver su problema. Claro. Y eso está pasando. Tuve también la información de que hospitales regionales estaban solicitando que los que le referían, fuesen unidades de salud o fuesen hospitales de menor complejidad, les enviaran los insumos, les enviaran los fármacos, les enviaran los sueros, etcétera, porque de lo contrario no se les iba a dar la atención o no se les iba a recibir. Entonces ahí está el problema, en que por un lado existe una identificación clara de la falta de insumos, de medicamentos y de condiciones. Que tenga razones ahí, y ahí es donde hay que analizar, razones múltiples. Yo solo mencioné una. Mencioné el hecho de que iba a haber un déficit económico que no iba a permitir dar en el momento oportuno dichos fármacos, porque independientemente que la situación administrativa de licitaciones, etcétera, se hiciera, no se iba a tener con qué pagar, y ya sucedió. Sí. El año pasado se tuvo el problema de las vacunas. Si usted le dio seguimiento, se ha de recordar de que los proveedores no querían mandar, estaba hablando de las vacunas normales, Sí, claro. porque no estaban siendo canceladas canceladas las deudas, y eso es Así es. normal. El proveedor no está así. Y luego el problema puramente administrativo, problemas de gestión. Si usted no planifica con anticipación, obviamente, aunque tenga el dinero, va a tener también un momento en el que va a estar desabastecido. Termino este segundo bloque con una frase que me gustaría que usted me definiera, o cómo califica el sistema de salud en este momento. ¿Cuál fuera la clave? Yo seguiría sosteniendo lo que dijimos en el año 98. El sistema de salud está enfermo, pero tiene solución. Ok, voy a la pausa y vamos a regresar con la tercera parte de El Salvador Today. Quiero comentarle que Salón Socio Salón y Spa, si usted quiere pues exaltar su presencia, vaya ahí, yo le garantizo
usted va a quedar satisfecho. Puede contactarlos al 2564-8693. Estamos ubicados en Plaza de Aveiro, San Salvador. Vamos a la pausa y regresamos. Don't stop. 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 Continuamos con más del espacio de Salvador Today. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía y ya vamos a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado con mucho gusto a nuestro invitado sobre el tema que nos ocupa en este espacio. Este segmento de Salvador Today es gracias a Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres bajo el concepto de moda y café. Yo le invito a que nos visite. Estamos ubicados en calle Padres Aguilar, Colonia Escalón, número 233, o 32, perdón. Venga y es el gusto para compartir acá en Ground Coffee. Es 232, ¿verdad? Sí, así es. Ya me estaba quitándole uno, nada más. Bueno, doctor, si tenemos toda esta situación en este momento, y usted me decía al cierre del bloque anterior de que no ha habido un avance desde el mediados de los años 90, y eso se mantiene, ¿qué acciones deben de hacerse? Porque ustedes todavía siguen en esa campaña, en esa acción de que la salud tiene que ser prioritaria en este país. Y quienes en su momento se apoyó, ahora son los que están al frente de esto y la situación sigue lo mismo. ¿De qué depende de que haya un cambio en la salud entonces? ¿O una mejora en la salud? Bueno, en primer lugar, la salud no es un privilegio. La salud es un derecho consagrado en la Constitución de la República. Por tanto, el Estado está en la obligación de desarrollar todas las acciones necesarias para conseguir que su población se encuentre no solamente libre de enfermedad en términos así muy específicos, sino que también se encuentre en un total control de bienestar de salud psicológica, salud física, salud social. Entonces, en este reto han estado fallando todos los gobiernos que hemos tenido. Primero, la gran deficiencia. ¿Qué recomendaciones internacionales, que son válidas para todos los países, después de análisis, se tiene como para mejorar este aspecto? Ningún país ha logrado salir de ese déficit de atención sanitaria con una inversión menor al 6% del Producto Interno Bruto. Y eso es algo que no me estoy inventando yo. Ya hubiese querido yo en un momento dado tener la capacidad de hacer ese análisis y dar yo esa recomendación y ser reconocido. No, esto es algo que está definido porque se han hecho diferentes modelos independientemente del nivel de desarrollo en que el país se encuentre, y se ha visto que es la única manera de despegar y de empezar a ver que efectivamente hay una respuesta integral al problema. Ese es un tema de desfinanciamiento.
Y hasta ahora no existe ni un solo gobierno que haya conseguido eso. Y eso lo decíamos de la misma forma, pero exactamente así, en el año 97, en el año 98, en el 2000, y así hemos continuado. No por una testarudez, sino que porque también los funcionarios saben que eso es real. El único país de América Latina que ha logrado elevarse de ese nivel es Costa Rica. Incluso parece mentira, pero otros países con mucho recurso económico, como Brasil, como Argentina, Chile, todavía está. Chile sí ya lo consiguió también, pero muchos países no han conseguido eso, pero se están acercando. Y nosotros pareciera que no lo estamos haciendo. Y cuando tenemos aparentemente alguna elevación porcentual de esa inversión, mucho de eso es a través de la inversión llamada de gasto de bolsillo, es decir, lo que yo gasto para ser atendido. A mí de nada me sirve que un paciente tenga una consulta gratuita si no tiene la capacidad de recibir el tratamiento quirúrgico o farmacológico necesario, porque no le va a alcanzar la plata para poder ir a comprar el medicamento, porque muchas veces lo más caro es la medicina. Aquí siempre se ha insistido en algo, que no hay una medicina preventiva, sino que reactiva, básicamente. O sea, cuando ya estamos enfermos, es que reaccionamos. Y no obstante, en ese sentido, han querido comenzar, por lo que yo he visto, dándole más alimentos más saludables a los jóvenes, a los chicos en las escuelas. Y ayer se inauguró ya una campaña de comida saludable en algunos centros educativos. Por ahí vi una pizza de berenjena y otras cosas que no sé qué van a sentir los chicos, pero no digo que sea malo, Sí. pero que al final, este esfuerzo, ¿cómo lo ven ustedes como colegio médico? Porque obviamente ustedes son expertos en esto, Claro. y qué hay que quitar o qué hay que poner como para que en la parte de salubridad en los chicos tengan una buena salud, no coman mucha comida chatarra. Esto se ve positivamente. Mire, por supuesto, pero esto es algo que va intrínseco a la salud. O sea, nadie puede estar sano comiendo mal. Claro. Nadie puede estar sano viviendo mal. Voy a poner el ejemplo clásico. La disminución de los casos de tuberculosis en Inglaterra no fue por la aparición de los medicamentos antifímicos, o sea, de los medicamentos antituberculosos. Sucedió después de la revolución industrial, en que mejoraron las condiciones de vida del inglés promedio y dejaron de vivir en hacinamiento, en cuartos oscuros, sin iluminación, sin ventilación, y pasaron a vivir en mejores condiciones. Solo eso, y sin aparición todavía de ningún fármaco, hizo que el problema grave de la tuberculosis en Inglaterra cayese. Esto es un elemento clave para demostrar de que el entorno en el que uno se desenvuelve, la comida que uno utiliza, el ejercicio que hace, son los pilares fundamentales incluso para evitar que uno se enferme. Hoy día países, por ejemplo, como Japón, están obsesionados en la idea de controlar básicamente dos cosas, y en cualquier lugar donde usted vaya puede recibir ese tipo de información, en el diámetro de la cintura y en la presión arterial. Y tratar de identificar y que la población también tome en cuenta cuál es el parámetro ideal de qué cintura debe de tener para evitar luego tener problemas más graves. Entonces, lo mismo pasa con la alimentación, o sea, es loable, pero voy a comentar algo, esto debe ir siempre aunado a un aspecto de tipo educativo. En El Salvador, hace muchísimos años, estoy hablando de la década de los 60, hubo un intento a través del instituto del INCAP, hubo un intento de utilizar un suplemento nutricional llamado incaparina, porque se había visto que si nosotros mejorábamos la nutrición, íbamos a mejorar las condiciones de salud, íbamos a mejorar el aprendizaje de los jóvenes. ¿Y qué pasaba? Como se le había adicionado pescado a ese producto, entonces ese olor a pescado la gente lo rechazaba y no se vendía, entonces ha habido que buscarle alternativas. Totalmente de acuerdo, pero ojalá que esos programas a la larga también terminen siendo programas que sean utilizados adecuadamente. Yo también recuerdo que en la época escolar nos daban unas galletas integrales con queso en las escuelas, entonces es obvio que eso es necesario. No puede ser descuidado, pero lo que pasa es que no puede irse usted en un país como el nuestro solo a un área dejando la parte curativa descuidada. No, yo recuerdo también que en el tiempo de la escuela de nosotros hasta nos daban flúor para que nos laváramos los dientes y fuera más fortalecido. O sea, han habido hábitos que de una u otra forma han sido positivos. Ojalá que no sean estos apagafuegos tampoco, porque según la ministra,
en las escuelas públicas se habría detectado datos de sobrepeso y obesidad en un 28%, según tengo entendido, y en centros privados hasta un 40%. Entonces estarían combatiendo la obesidad ellos con este tipo de medidas. Probablemente ese sea el objetivo, probablemente, pero vuelvo a insistir, lo resuelve integralmente. ¿Cómo? Educando a la población. Y por eso yo mencionaba que si a usted no se le enseña de una manera adecuada que los hábitos dietéticos que está utilizando son dañinos a su salud, va a proseguir, y cuando venga a aparecer el problema, ya usted entra en una situación de mayor déficit económico porque tiene que atender la enfermedad, no prevenirla, sino que atenderla. El ejemplo clásico es la diabetes. La diabetes, aunque está genéticamente, digamos, influida o definida, pero usted puede, con hábitos dietéticos adecuados, prolongar su aparición probablemente a edades en que ya casi que de cualquier cosa uno se va a morir. Pero estamos viendo diabéticos cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque se está comiendo mal. Entonces el problema es crítico, pero y en ese sentido el colegio nunca va a estar en contra de que existan programas de educación nutricional, no solamente en los niños, también en los adultos, porque también sobrepeso se da en los adultos. Pero lo que pasa es que hay dos cosas: en el país tenemos dos situaciones, tenemos también obesidad y tenemos desnutrición. Doctor, yo quisiera ir concluyendo esta entrevista con otros aspectos siempre en el ámbito de la salud vinculados con la situación de algunos pacientes, porque, o sea, la falta de medicamentos no solamente afecta a aquel que le hace falta la aspirina, que le hace falta la ibuprofeno u otro tipo de medicamentos que son más, digamos, comunes, entre comillas, de poder adquirirlos. Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades complicadas? La parte de los pacientes con enfermedades renales, cánceres y todo eso, y cuando llegan a los hospitales no se encuentran con ese medicamento, entonces la complicación de su salud es mucho más. Entonces no hay una solución rápida. Incluso también quiero citar algo que decía hoy la ministra con relación a la adquisición de medicamentos, y ella reconoce que debe de ser un poco más expedita y más rápida el hecho de adquirir medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Siempre va a haber este déficit entonces de medicamentos a la hora de que se necesitan, no van a estar, hay que esperar, o al final de cuentas usted va a tener que pagar lo suyo. Usualmente, mientras más grave es la enfermedad, más caro es el tratamiento. Cáncer, por ejemplo. Los tratamientos de quimioterapia son caros. Los procedimientos quirúrgicos son complejos y requieren de mayor cantidad de insumos. Y el cáncer es una enfermedad que está siendo cada vez más común en nuestro medio. Es raro la persona que diga que está libre de tener algún familiar o incluso él mismo estar luchando contra un cáncer. Entonces, si nosotros vemos eso, tendría que haber una planificación suficiente, no solamente para cubrir los fármacos básicos, sino que para cubrirle también los fármacos a los pacientes con estas patologías. De lo contrario, las consecuencias van a ser a un corto plazo de mortalidad. Y muchas veces se discute filosóficamente el hecho de decir, bueno, pero no igual va a morir, pues si todos vamos a morir, pero no, ese no es el punto. El punto es que cuando yo requiero de un fármaco debo de tenerlo. Entonces, esto que usted me acaba de comentar se relaciona con dos cosas. Por un lado, que ha sido crónico el desabastecimiento de los fármacos de más difícil adquisición. Pero el problema es que esos de más difícil adquisición es imposible que la población los pueda comprar. Sí, porque es demasiado caro. Sí. Tratamientos de $40,000, tratamientos de $3,000, etcétera, es imposible. Si no, no estuvieran en los hospitales, sí, estarían en otro lado. Digo, en los hospitales públicos o en la seguridad social. Entonces, ese problema sí se tiene, pero ha sido casi que permanente y se ha agudizado hoy día en vista de los problemas deficitarios económicos. Ahora, pero también hay que reconocer que al hablar de procedimientos ágiles, esos procedimientos tienen que ser siempre transparentes. Yo creo que el montón de leyes que se han creado para frenar, que la ley, la CAP, que esto y lo otro, es precisamente para evitar
Porque se sabe, o sea, no nacería una ley LACAP si supiera que no puede haber fugas. Que todo fuera transparente. Sí, yo creo que mire, usted en su casa, ¿a quién le tiene que dar haciendo o rindiendo cuentas? Usted sabe que los 10 centavos que le dieron los tuvo que usar bien, porque si no, no tuvo oportunidad de sobrevivir. Entonces, yo creo que no es solamente la agilidad, es el trámite eficiente administrativo, es la dotación económica imprescindible para poder hacer las compras y ante todo una transparencia, una corrección y una anticorrupción al máximo de sus límites. Bueno, voy a terminar. Hay una pregunta, dice, los diputados en la Asamblea están por firmar un seguro de salud. ¿Por qué no van mejor al Seguro Social o al Hospital Rosales y este dinero lo depositan para otra cosa? No, el Colegio Médico ha sido claro. No nos gusta, no nos parece, estamos en contra, lo hemos dicho a los políticos, estamos en contra de esa prestación. Porque también, si una persona quiere un seguro privado, lo adquiere. A nosotros no nos lo dan gratuito. Si yo quiero tener alguna, lo tengo que adquirir, para eso tengo un salario, etcétera. No, nosotros hemos dicho que eso podría beneficiar mucho a la salud de este país, porque aparte de inyectarle dinero, también le daría la ventaja de que serían usuarios de ese sistema y verían las necesidades que tienen los demás. Entonces yo creo que algo que yo puedo demostrar y evidenciar va a ser más fácil de querer corregir. Que se quede mejor con el seguro y con el Rosales. Que vayan ahí los diputados. Debería para que de esa manera puedan entender bien el problema. Ok. Bueno, doctor, yo quiero agradecer que nos haya visitado. Interesante conocer los puntos de vista desde el Colegio Médico, una gremial que de una u otra forma ha marcado pauta en este país, y es importante porque obviamente ustedes aglutinan esa buena cantidad de profesionales en medicina que conocen y que a diario están en este tema particular. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su invitación y aquí estaremos disponibles cuando ustedes así lo deseen. Bueno, muchas gracias. También a ustedes por ser parte de este espacio, El Salvador Today, a través del periódico digital Cronio. Vamos a juntar muy pronto nuevamente para transmitirles una entrevista nueva con otro tema de actualidad. Y concluimos diciéndole que Grand Coffee es una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas y postres bajo un concepto de moda. Visítenos, calle Pablo Aguilar, Colonia Escalón, número 233. Por todo, ahora, muchas gracias.